Saludos, mi nombre es Néstor Cuellar. En este momento continuaré con la parte 2 de la explicación del código de la creación de un proyecto, una aplicación con interfaz gráfica más la conexión a una base de datos que en este caso estábamos trabajando con MySQL. Tenemos la misma interfaz gráfica del video anterior, tenemos nombre, ID, domicilio, teléfono, nick, password, tipo de usuario que puede ser invitado o administrador. Tenemos el botón aceptar y en este video vamos a explicar lo que hicimos, que es el botón consultar. Lo que hicimos fue crear en el package de nuestro proyecto, en nuestro tutorial proyecto, creamos un nuevo JFrame. Ese JFrame lo llamamos consulta usuarios, que es este. Y entonces aquí en este consulta usuarios fue donde creamos todo nuestro código para el proyecto. Entonces lo que hicimos es importamos las librerías que utilizamos en el mismo JFrame anterior, añadiendo lo que fue la librería table de table model y table column. Luego en nuestra clase lo que hicimos fue hacer la conexión, declaramos la conexión, declaramos el statement, declaramos unas variables de tipo string, lo que creamos en una matriz, en un arreglo. Creamos un arreglo de 7 datos: el ID, nombre, domicilio, teléfono, nick, password y tipo de usuario. Acá tenemos default table model y acá tenemos nuestra clase principal. Entonces acá lo que hicimos fue el set title, le cambiamos el título para que nos aparezca como consulta de usuarios, la localización para que no aparezca en toda la esquina, sino que aparezca nuestra aplicación centrada en toda la mitad de la pantalla. Tenemos este set resizable, que lo que hace es que el usuario, el cliente, no pueda modificar nuestra ventana, no la pueda agrandar ni la pueda maximizar. Y acá lo que hicimos fue crear un icono. Este es el código para crear un icono a nuestro proyecto. Entonces ya ahorita les muestro el icono y lo llamamos luego con el this.setIconImage. Luego de eso creamos un try catch. Lo que hacemos es declarar tres variables de tipo string, igual que en nuestro JFrame de usuarios, para hacer la conexión a nuestra base de datos con MySQL. Entonces un string URL, un string de usuario y un string de contraseña. Acá lo que hacemos es que nos haga la conexión a la base de datos con estos datos, con la URL, el usuario y la contraseña. Y si la conexión es nula, nos aparezca el mensaje por pantalla de que se ha establecido la conexión con la base de datos. Luego lo que hacemos es hacer un select de todos los usuarios, hacer una búsqueda de todos los usuarios y lo vamos a guardar en la variable rs. Si ejecutamos un query para hacer una selección de los usuarios, que todos los usuarios que hayamos registrado nos los devuelva en la variable rs. Entonces acá lo que hacemos es, tenemos un while, tenemos la variable rs.next y lo que hace es, acá en nuestro diseño de la tabla, ya ahorita les explico bien el diseño. Entonces tenemos las 7 filas. Entonces en la primera fila que me
arroje el ID, la segunda el nombre, el domicilio, el teléfono, el nick, el password y el tipo de usuario. ¿Sí? Que ese dato que nosotros guardemos nos lo capture y lo guarde en esa variable rs y luego que nos la guarde en la fila 0, fila 1 y así hasta la fila 6. Haga lo que hacemos con este código, tabla usuarios setModel. Este setModel nos permite que modificar la parte de la tabla, el ancho, ajustar el ancho de la tabla para que se ajuste al texto. Digamos este título texto que no quede tan grande, sino que llegue por ahí hasta acá el ancho de la columna. Y así lo que hacemos, definimos el porcentaje para cada columna. Y acá el cache para hacer la excepción de que donde ocurra un error en la conexión o al intentar extraer los datos de la base de datos nos arroje el error por pantalla, error al extraer los datos de la tabla. Esto es el código que se crea automáticamente de los botones y de la tabla. Y acá lo que hacemos es, voy a explicarles el diseño de la tabla. Entonces acá en el JFrame lo que hicimos fue agregar una tabla. Ya no utilizamos una caja de texto, sino lo que utilizamos fue una tabla. Creamos una tabla un table, luego creamos un menú bar que lo ubicamos en la parte superior y le cambiamos el nombre a archivo. Y aquí en esta tabla le cambiamos las variables. En el variable quedó tabla usuarios y aquí en archivo lo que hicimos fue, dentro de este menú de archivo agregamos un menú ítem y le agregamos registro, y dentro del registro podemos modificar o hacer como un ataje por teclado donde pongamos una letra y un comando, una tecla, la cual queremos llamar. En este caso yo puse control más R, y entonces cuando yo oprima control R me va a redirigir a la tabla de usuarios, que es con el fin que creamos este menú. ¿Sí? Entonces este es el diseño de nuestra tabla. Aquí nos van a aparecer todos los campos. Y entonces creamos el Action Performer para llamar. Lo que queremos hacer es, desde este menú de registro, cuando estemos aquí, devolvernos hacia nuestra JFrame de usuarios, hasta nuestro programa de usuarios. Entonces creamos un usuarios, declaramos la variable, la instanciamos, hacemos la instancia en un y luego esa variable la hacemos visible. Agregamos este this.dispose para que al momento de que nosotros hagamos clic nos redirija a la otra ventana y se nos cierre en la que estamos en consulta de usuarios. Y lo mismo agregamos en nuestro JFrame de usuarios. Acá creamos un Action Performer para el botón consultar, y lo que queremos es que a lo que yo oprima, haga clic en este botón consultar, me redirija aquí a la tabla de consulta de usuarios y me arroje todos los datos que hayan registrados en esta tabla. ¿Sí? Entonces acá en el código lo que hacemos es instanciar nuestra JFrame consulta usuarios, la variable cu, hacemos la instancia y luego hacemos esa cu visible y le hacemos this.dispose para que lo mismo al momento de que nosotros leemos consultar usuarios, consultar, se nos cierre la pestaña de usuarios.
que es lo que les voy a explicar en este momento. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Hacemos la ejecución del JFrame de usuarios para mostrarles lo que hace. Desde el botón consultar podemos ir a que nos aparezca ya la tabla de todos los usuarios y luego desde esa tabla de consulta que hicimos nos redirige nuevamente a usuarios. Aquí se abrió nuestro programa. Acá tenemos el registro de usuarios, pues digitamos el nombre, primero vamos a agregar un campo, Juan Pérez, colocamos un usuario, Juan P, password del 1 al 6, una dirección, carrera 67G, tipo de usuario vamos a dejarlo como un invitado y un teléfono cualquiera. Le damos a aceptar para agregar nuestro usuario. Nos aparece el aviso de un registro exitoso, nos aparece que se ha establecido una conexión a la base de datos y que los valores han sido agregados a la base de datos. Entonces ahora queremos consultar si eso es cierto. Entonces lo que hacemos es, damos clic en el botón consultar y de una vez nos redirige a nuestro programa que acabamos de crear, nuestro JFrame de usuarios, y efectivamente nos ha creado nuestro usuario y nos muestra todos los datos que tiene ese usuario. Entonces acá podemos ver la imagen que les comentaba al principio, es para que no nos aparezca acá por default la de Java, sino colocar la propia que uno quiera y le agrega el nombre para que nos aparezca como consulta usuarios. Nos arroja el ID, el nombre, el domicilio, teléfono, el nick, el password y el tipo de usuario. Entonces ahora queremos regresarnos a nuestra tabla de usuarios para ingresar otro usuario. Lo que hacemos es en archivo, registro y nos redirige de una vez a nuestros usuarios para registrar usuario. Lo mismo si lo que queremos es hacer con el atajo del teclado, hacemos control R y nos redirige a nuestra página para registro de usuarios. Listo, muchas gracias.